Hablemos de enfermedades infecciosas. Hola amigos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí. En esta la segunda temporada de su programa Hablemos de enfermedades infecciosas. La verdad es que muy contento, muy agradecido por la acogida que tuvo el programa, y es por esa acogida que tuvimos en la cual hemos decidido poder continuar con esta segunda temporada de Solo Enfermedades Infecciosas. Muy buenas tardes amigos, agradeciéndoles siempre por su presencia. Como lo decía Andrés, yo creo que en esta segunda temporada vamos a tratar de tocar el tópico de enfermedades infecciosas, el cual es muy amplio, pero debido a todas las sugerencias, todas las preguntas que nos han hecho, todas las recomendaciones, creemos que comenzar hablando de un tema que probablemente es álgido para el país, a pesar de los 40 años que llevamos con la pandemia del VIH, creo que es probable que queremos aportar, porque a pesar de los años que el VIH lleva, todavía seguimos viendo, ¿no verdad?, muchas acciones discriminatorias, muchas acciones que no tienen que ver con la enfermedad, con toda esta porcentaje no médico, pero que tiene un peso muy importante dentro de lo que es el control de la pandemia en sí, ¿no? Por eso que en este programa vamos a tratar de actualizar algunos temas, vamos a tratar de conversar cosas que a ustedes les interesan. No nos vamos a olvidar del COVID. En la parte de actualidad de COVID vamos también probablemente a hacer algunos comentarios de lo que ha pasado en esta semana. Y vamos adelante, ¿no? Bueno, ya como mencionaba el doctor Alemán, vamos a empezar a hablar de VIH. La verdad que es un tema súper importante, sobre todo porque todavía sigue habiendo un desconocimiento en parte de la población y negación de pensar que a mí nunca me va a pasar. Entonces, en este programa vamos a abrir un poco de van a conocer un poco de la historia, vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar un poco de la historia natural de la enfermedad también, y vamos a ir dando ciertos detalles, y lo más importante es la única manera de que yo pueda saber si tengo o no tengo el virus es haciéndome la prueba. Por eso hay que testearse. Toda persona que mantiene relaciones sexuales o practica otras situaciones de riesgo como drogadicción endovenosa, mantiene hombres que tengan sexo con hombres, ciertas personas que padecen de tuberculosis, vamos a seguir hablando de otras condiciones más, siempre deben de testearse, hacerse por lo menos una vez al año una prueba de VIH. Una cosa que es súper importante, súper sencilla, y que ustedes en pocas horas, 2 horas, 1 hora, por último en 24 horas a la mañana siguiente, ya van a tener el resultado. Los resultados también vamos a hablar un poco de lo que son los diagnósticos y cuáles son las mejores pruebas que ustedes se pueden hacer. Y probablemente en este programa no nos alcance el tiempo, pero vamos a hablar en un segundo programa de lo que son ciertas estrategias que se hacen a nivel del mundo para prevenir que una persona se puede adquirir la enfermedad, y las otras, una vez ya teniéndolo, tomar los tratamientos antirretrovirales, que son el cóctel de drogas que se conoce que lo toman las personas con VIH. Yo creo que es importante al final comenzar por algo de historia, ¿no? La historia siempre, al menos en medicina, uno le dice a sus estudiantes y en general a los pacientes que siempre es necesario conocer el pasado para poder entender algo del presente y poder elaborar estrategias para el futuro, ¿no? El HIV en medicina, la pandemia del SIDA, probablemente nos ha enseñado eso, ¿no? Si bien es cierto, llevamos cerca de 40 años desde los primeros casos que salieron a la luz, ¿no?, en el primer mundo, en los Estados Unidos, el VIH cambió, creo yo, la medicina, cambió el enfoque, cambió la vida de mucha gente. Creo que eso fue una de las primeras enfermedades donde los adelantos médicos, ¿no verdad?, nos demostraron cómo poder tener pruebas diagnósticas, cómo cambió la medicina molecular. Es decir, yo creo que la historia, ¿no?, también es responsable de muchas de las estigmatizaciones que han pasado ahora. Recordemos que los primeros casos que fueron reportados por la literatura fueron justamente en hombres homosexuales, y de ahí que viene el término inicial acuñado como la epidemia rosa, el síndrome de inmunodeficiencia gay, ¿no? Y eso es lo que probablemente también repercute como que ahora la población cree o piensa
que el VIH es una enfermedad básicamente de homosexuales o de trabajadoras sexuales, ¿no? Es más, si uno recuerda la historia, van a ver en pantalla que le vamos a poner una foto de cuál fue el primer reporte que se publicó en el 5 de junio de 1981 y que lo mencionaban como un cáncer raro que se había visto en 41 homosexuales. Directamente el término se lo acuñaba así, cáncer raro en homosexuales. Y eran estos primeros pacientes que aparecieron, en el cual incluso algunos empezaron a hacer unas lesiones violáceas en el cuerpo, y se lo asoció con el tema de la peste rosa. Y bueno, es más, en esa época había la disputa de quién eran los primeros que descubrían esto. Tenía la disputa de Luc Montagnier, virólogo reconocido que todavía está con nosotros, digamos, que está en Francia, y también con Robert Gallo en Estados Unidos. Entonces era la disputa de quién podía descubrir esto. Y esto era la típica, la disputa de quién lo hace primero, termina siendo el mejor. Y bueno, esos fueron los primeros casos, que no se sabía todavía cómo era la evolución de estos casos. ¿No te recuerdas los primeros casos del HIV con los primeros casos de COVID? ¿Te acuerdas con los primeros casos que uno entraba forrado por cuando todavía no quedaba claro la forma de transmisión y los pacientes con HIV eran aislados, eran colocados en habitaciones con todas las medidas de precauciones porque no nos quedaba? Y yo creo que ha sido parte de la historia de la medicina, porque si nosotros nos vamos hace años, muchísimos años atrás, vamos a ver que en la lepra, ¿qué hacían? Se crearon leprosarios y decían a la gente: tú estás enfermo con lepra, te vas allá, y si vas a caminar, lo que están en los relatos bíblicos, digamos, si vas a caminar, tienes que ir con una campana anunciándote desde lejos para que la gente se aleje. Yo creo que no nos vayamos muy lejos. Nuestro hospital de infectología anteriormente era conocido como un hospital de aislamiento. Era donde iban los pacientes con enfermedades de esa época, tifoidea, ¿no?, parasitosis. Y el hospital de aislamiento fue el único hospital que, al menos acá en Guayaquil, comenzó a recibir a los pacientes con VIH. Claro. Por eso que yo creo que hay que marcar un antes y un después, ¿no? Porque probablemente esto cambió tanto en el primer mundo como también dentro de lo que son los países de escasos recursos. Conforme pasó el tiempo, se aunaron los criterios, se dijeron, bueno, y se ya denominó ya esto una enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana, y que esta enfermedad es lo mismo que en SARS-CoV-2, que el SARS-CoV-2 es el virus, pero la enfermedad es COVID. Acá el virus es el virus de inmunodeficiencia humana, y la enfermedad en una etapa avanzada se conoce como síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. Entonces, lo que todos conocemos como SIDA, la gente se asusta, y ya la gente dice que VIH y SIDA no es lo mismo, o hay una disparidad en eso, no, que yo estoy VIH estoy bien, pero si tengo SIDA estoy mal. VIH es el virus, uno lo tiene que entender de esa forma. Y empezaron a aparecer los primeros tratamientos. El primer tratamiento que apareció es una droga que se conoce como sidobudina, que las personas que nos están viendo y que algunos lo pudieron haber tomado, en ese momento era una medicina que salvó muchas vidas. Hasta hace algunos años atrás se siguió utilizando. Actualmente, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo es la historia? Por eso que esta es una enfermedad, la verdad es que es muy... vale la pena lo que usted decía, recordarlo, porque uno tiene que aprender de esas cosas. Y en otras partes del mundo, ya este medicamento que salvó muchísimas vidas ya está sacado de las recomendaciones de tratamiento. No aparece en ninguna de las tablas, ninguna de las listas de las drogas a utilizarse, pero uno tiene que ser consciente que salvó muchísimas vidas. Yo, cuando empecé mi formación como infectólogo, la utilizaba. Y me imagino que la utilizaba mucho más. Y es importante, si hay una persona que nos está viendo que tiene muchos años con virus de inmunodeficiencia humana, es que no solo cuando empezó a salir la primera droga, ya se sabía que probablemente esto era algo corto, y se empezaron a juntar dos drogas. Y después de muchos años dijeron que no, que el tratamiento altamente efectivo, que se lo denomina tratamiento antirretroviral, un tratamiento altamente efectivo, es la combinación de al menos 3 drogas. Pero en esa época se usaban
5 drogas y cada droga tenía 2, 3, 4, 5 pastillas. Había pacientes que tenían que tomar 20, 25 pastillas. Yo creo que el HIV es el ejemplo de una de las enfermedades que probablemente más avance ha tenido en la medicina. Es probable que en este momento es una de las enfermedades que sabemos cómo diagnosticarla, que conocemos quién es el agente responsable, que sabemos cuál es la evolución o lo que los médicos llamamos la historia natural de la enfermedad, ¿no? Tenemos muchas drogas, ¿no?, que nos sirven por ahora para suprimir el virus, es decir, al HIV, a la infección por el VIH. Lo único que nos falta son tratamientos para curar, probablemente para matar al virus. Lo que tiene que quedar claro es que el VIH es una enfermedad producida por un virus, cuya forma de transmisión en este momento está claramente establecida, que la mayor forma de transmisión es la sexual, sobre todo, ¿no?, en las diferentes formas, o heterosexual, hombre-mujer o mujer-hombre, en donde es la más frecuente proporcionalmente hablando. Pero también hay las relaciones hombre-hombre, que si bien es cierto proporcionalmente es menor, pero en cambio son los que tienen más riesgos. Ya vamos a conversar después qué relaciones sexuales son las que tienen mayor riesgo de poder transmitir. La segunda forma de transmisión es de la mamá al hijo, y esto es lo que se conoce como una transmisión perinatal. Perinatal significa que puede ser transmitido el virus durante los 9 meses del embarazo, puede ser transmitido en el momento del parto o puede ser transmitido en el momento de la lactancia materna. De estos 3 episodios, momentos, el que tiene mayor riesgo o es más frecuente que pueda ser transmitido es el momento del parto. Por eso es que una de las normas para poder disminuir el riesgo de que los niños nazcan infectados es practicarle una cirugía cesárea a mujeres VIH positivas, justamente para evitar el riesgo del contacto entre el bebé y las secreciones genitales de la mamá. Eso actualmente, con terapias antirretrovirales de muy alta eficacia que llegan a negativizar la carga viral, probablemente ya no es necesario. Lo vamos a hablar también un poco más adelante. La tercera forma de transmisión es la sanguínea, es decir, cualquier sangre o hemoderivados que uno se coloque, ¿no?, que venga de un paciente infectado, probablemente corre el riesgo de infectarte. Y por último son los accidentes laborales, la que los trabajadores, por algún mínimo riesgo que haya, el pinchazo con una aguja, con un bisturí, yo puedo infectarme. No existe ninguna otra forma de contagio. Y esto es importante para que usted lo conozca. El mosquito, ¿no, verdad?, las picaduras, el hecho que usted utilice el baño, la cuchara, la piscina, ¿no?, que usted utilice la misma silla, ¿no?, probablemente ya eso está comprobado que no transmite. Un beso. ¿No? Exactamente, el abrazo. Acuérdese que los pacientes con HIV anteriormente, cuando uno lo diagnosticaba, probablemente era peor para él lo que sentía la discriminación, claro, que la propia enfermedad. Por no poder dar un beso a su pareja, por no dar un abrazo a sus hijos, y él literalmente aislarse del mundo. Y eso es uno de los estigmas muy grandes que tiene esta enfermedad y que todavía cuesta y que todavía se ve. Para que ustedes tengan una idea, existen, según las estadísticas internacionales, que esto lo maneja ONU-SIDA, que es un organismo que forma parte, se encarga del SIDA, de la Organización de Naciones Unidas, también con trabajos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hasta el 2000, porque las estadísticas que aparecen en el 2020 son del 2019, pero en grandes números tenemos 38 millones de personas que viven con VIH en el mundo. 1.7 millones de personas se contagian todos los años. Esto quiere decir que hay un promedio más o menos de 4.500 casos todos los días. 4.500 casos. Y de muertes estamos hablando que es un poco menos de 700.000 casos al año. ¿Cuál es el tema? Y hablamos de las inequidades en salud. Y más del 50% de los diagnósticos de enfermedades nuevas, de infección nueva, se lo lleva el África subsahariana, que es la mitad media de lo que es el continente africano. Y es la zona más pobre en el mundo.
y bueno, donde hay más iniquidades. Por eso hablamos también que esta enfermedad es uno de los datos muy importantes, es cuando uno puede conversar con diferentes personas en el mundo. Por ejemplo, en África, si una madre no le da de comer a su hijo, puede morir. Y como dijo el doctor Alemán, se puede transmitir por medio de leche materna. Bueno, en esa parte de África, en ciertos sectores, es preferible que adquieran HIV por leche materna antes que puedan morir de desnutrición. A ese nivel de inequidad hablamos cuando tocamos el tema de VIH en el mundo. No solo por cuanto a diagnóstico lo que pasa en el África subsahariana, nosotros obviamente no vivimos en esa parte de África, pero sí hay un tema de inequidad en cuanto a los diagnósticos, en cuanto a tratamientos y sobre todo como comunidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo aportamos para el tema de la discriminación? Que eso podríamos también hablarlo ahorita con alguien de algún psicólogo, sociólogo, porque es un tema súper interesante que probablemente nosotros en los equipos de salud necesitamos de psicólogos, consejeros, personas que acompañen y que hagan terapias de grupo, porque una de las cosas más importantes en el tratamiento es la adherencia. ¿Qué quiere decir la adherencia? Cuando la persona está convencida de que tiene que tomar el tratamiento y seguir los controles todos los días de su vida. Si yo tomo el tratamiento de por vida, yo sé que voy a poder tener una vida larga y no voy a tener que preocuparme de muchas cosas. Yo creo que es importante lo que acaba de decir, porque lo que tenemos que dejar claro, que en este momento el VIH ya dejó de ser una enfermedad mortal. En este momento el VIH es considerado una enfermedad crónica, inflamatoria, que no tiene curación, pero tiene control. Y cuando decimos no tiene curación, pero tiene control, ¿no? Tenemos que tener claro que hay muchas enfermedades en medicina que no tienen curación, ¿no? Y que probablemente también su control es difícil, ¿no? Miren ustedes la diabetes, por ejemplo. La diabetes es una enfermedad que probablemente viene de la época, probablemente hace muchos años atrás, donde a pesar de todos los avances de la medicina, nadie sabe todavía a quién le va a dar o no le va a dar diabetes. Es probable que el antecedente familiar, hereditario, juegue un rol importante. Claro. Mira la hipertensión. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial también es una enfermedad que tiene muchos años y que probablemente nadie sabe por qué se produce, a quién le va a afectar. Por lo tanto, uno de los problemas de la discriminación es que si alguien que tiene VIH, las dos cosas básicas es cómo interpretar o saber cómo se transmite. Y esto es importante para que usted no tenga miedo, ¿no? Ya sea un familiar o bien sea una persona viviendo con VIH. El desconocimiento y la ignorancia probablemente es el mayor problema para la discriminación. Por lo tanto, creo yo que la educación, que es lo que nosotros queremos hacer con este programa, ayudar a educar a través de conocimientos básicos, sencillos, para tratar de luchar contra este terrible mal, y no es solamente para que usted no se infecte, sino también para ayudar a las personas que viven con VIH. Hay una estrategia, conversando sobre todo, porque todos estos temas están relacionados, hay una estrategia que se llama, de la Organización Mundial de la Salud, que es la estrategia 90-90-90. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesita que el 90% de la población conozca su estado de HIV. ¿Cómo logramos eso? Que las personas se vayan a testear. Si usted nunca se ha hecho una prueba de HIV, vaya, hágase la prueba ahora, porque es la única forma que usted va a saber. No hay otra forma, no porque me senté al lado en el colectivo, no porque yo tuve un compañero en el salón de clase, más allá. La única forma que yo puedo saber es haciéndome el testeo. Luego, el siguiente 90, que es el otro pilar, es que se necesita que el 90% de esa población esté en tratamiento antirretroviral. Ese es el cóctel de las drogas que vamos a hablar, a tocar ciertos tópicos un poco más adelante, pero es lo que necesita la persona que vive con VIH para tratar de mantener un nivel de defensas alto y un nivel del virus, del enemigo, por decirlo de una forma, bajo. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Y de ese 90%, lo que mencionaba el doctor hace un momento, que no se pueda detectar el virus en sangre. Yo siempre le digo a los pacientes que yo tengo en el consultorio, les digo, usted tiene que acordarse de muchas cosas, pero yo necesito que usted se acuerde de dos. Los CD4, que son sus soldados,
son los caballitos de batalla que usted va a tener en su cuerpo, que todos tenemos, y el otro es el virus, la carga viral, que eso nosotros como médicos los pedimos y lo solicitamos cada cierto tiempo. Ese es el enemigo. Si yo tengo la enfermedad y me testeo rápido y tengo un buen nivel, un buen número de soldados, yo voy a pasar mejor la enfermedad. Probablemente no voy a tener esas infecciones que me aparecen y que me generan y que me pueden matar. Y yo necesito el tratamiento para que el enemigo se mantenga por debajo de un valor. Eso es lo que nosotros conocemos como indetectable. Es más, actualmente, hace unos años atrás, se habla esto es muy interesante porque hay un concepto que es indetectable es igual a intransmisible. O sea, cuando a mí no me detectan el virus en sangre, esto es consecuencia de los controles que hago y del tratamiento que hago, yo no voy a transmitir la enfermedad a través de relaciones sexuales. Entonces esto es un dato muy importante porque se hicieron dos grandes estudios, que es el estudio Partner 1 y Partner 2, que demostraron no solo en personas heterosexuales, sino en hombres que tienen sexos con hombres, que el mantener una carga viral indetectable por más de 6 meses, o sea, no detectable en sangre, no voy a poder transmitir la enfermedad. Y esto sirve muchísimo para las parejas heterosexuales que uno de los dos tiene la enfermedad y dicen queremos ser papás, queremos ser padres. Bueno, antiguamente se hacían lavados espermáticos, se hacían algunas cosas se hacían para que esa pareja pueda tener un hijo. Ahora, si mantiene todo lo que debemos de mantener, nosotros controlamos en el consultorio, nosotros le podemos decir a la antigua, o sea, no va a pasar nada y no se va a transmitir la enfermedad. Entonces, esas cosas que, aunque ustedes crean que ahora lo podemos decir en 2 minutos, es una historia de 40 años para poder dar estas cosas que son muy, muy importantes y que la gente debe de conocerlas. Yo creo que para agregar un poco a la situación del VIH-Sida en el Ecuador, ¿no? Para tratar de que ustedes conozcan algo de la historia, hemos participado también desde los primeros años que hubieron pacientes acá en Guayaquil, y hemos participado en los diferentes grupos que nos han invitado para ir armando, ir creando las diferentes estrategias para luchar contra el VIH en la ciudad y en el país. Acordémonos que dentro de la historia en el país, probablemente una primera ley que tuvimos, que fue la ley del VIH ya por el año 84, probablemente le daba la obligatoriedad al Ministerio de Salud de proporcionar tratamientos. Pero recién por el año 2002 es que el Ministerio de Salud Pública comienza e inicia la terapia antirretroviral gratuita de manera universal para todas las personas viviendo con VIH. Nos tocó estar en ese momento en forma transitoria como director nacional del programa de VIH y nos tocó ver cómo los números en el país iban aumentando de manera progresiva. Así como Andrés decía que el África subsahariana tiene cerca del 50% de pacientes, pero es porque probablemente la epidemia comenzó en África y comenzó hace muchos años atrás, no cuando fue descubierta o el caso cero que se habla en los Estados Unidos. Acordémonos que las enfermedades a veces se cree que comienzan cuando llega al primer mundo, pero cuando uno comienza, como los árboles genealógicos, tratando de buscar cuándo fue que esto comenzó, uno termina dándose cuenta que esto comenzó hace muchos años atrás. Y en el Ecuador pasa lo mismo. En el Ecuador, la provincia del Guayas y Guayaquil reúnen casi el 50% de los pacientes de todo el país. Y siempre la pregunta ha sido ¿por qué Guayaquil? ¿No? Y probablemente la respuesta pueden ser múltiples de acuerdo con quien usted converse. Guayaquil es un puerto, Guayaquil tiene una actividad comercial muy importante y siempre las enfermedades comienzan por una parte. Es decir, en este momento Guayaquil, ¿no? Y la provincia del Guayas, dentro de los reportes en todo el país tenemos pacientes en este momento seroreactivos, pero sigue siendo la provincia del Guayas junto con Guayaquil la que tienen la mitad de casos. El segundo punto epidemiológico importante
Y es que probablemente la relación hombre-mujeres, que hace 20 años atrás, por 10 hombres había una mujer infectada, esto se ha venido achicando, ¿no? Y en este momento podemos decir que por cada 2 o 3 hombres hay una mujer infectada. ¿Qué nos quiere decir esto de acá? Que probablemente en cualquier momento esto se va a invertir y en cualquier momento vamos a ver que la mujer se va a convertir en un grupo vulnerable y vamos a tener cada vez más mujeres afectadas. Y tener mujeres afectadas, ¿no? Podemos ir concluyendo de que muchas de ellas van a llevar sus bebés en sus vientres con la probabilidad de que nazcan, ¿no verdad?, VIH positivo. Por eso que una de las luchas, cuando veamos las diferentes estrategias, es tratar de identificar todas las mujeres embarazadas que se hagan una prueba de VIH para poderla identificar, poderle ofrecer tratamiento gratuito, poder ofrecerle una cirugía cesárea si lo amerita y poder ofrecerle al niño también terapia antirretroviral, que lo vamos a seguir conversando. Bueno, y continuando con el tema, es que la verdad es que es algo súper interesante y apasionante, y uno de los pilares es el diagnóstico, que lo hemos venido diciendo los dos, pero y recordarles que la única forma de saber que si yo tengo HIV es haciéndome la prueba. Y uno puede decir, bueno, ¿y cómo me puedo hacer la prueba? Si uno va, existen pruebas. Actualmente las pruebas son bastante seguras, no es lo que ha pasado hace 20 años, 30 años atrás, esas pruebas fueron cambiando. Actualmente hay una técnica que se llama ELISA de 4ª generación, que mide algo que pertenece al virus y que acorta lo que se conoce como el periodo de ventana, o sea, el tiempo en el que yo me pude haber agarrado el virus, pero todavía no generé eso que voy a descubrir en sangre, y tiene que esperar un tiempo entre 7 a 11 días, máximo 14 días. Entonces eso se acortó. Antiguamente las pruebas de ELISA, por ejemplo, de primera generación, se demoraban meses, y todo eso fue cambiando. Ahora lo podemos decir que es de 7 a 10 días y ya podemos tener un diagnóstico. Son unas pruebas bastante confiables, pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que debo de realizármela siempre en un lugar adecuado, en un lugar confiable, porque hemos tenido algunos pacientes con pruebas que son equivocadas, falsos positivos, falsos negativos, y que van a alterar algunas cosas. Otra de las formas que yo puedo hacerme también son estas pruebas rápidas, que es como el pinchazo, como las personas diabéticas que se pinchan el dedo, y con unas gotas en unas tiras así como las de COVID, que ahora todos ustedes la vieron, podemos tener el resultado en poco tiempo, en pocos minutos. También son bastante confiables, y es muy importante que estas pruebas se reconfirman con otras pruebas. Pero una de las cosas que tienen que saber, antiguamente se hacía con una prueba que se llamaba Western Blot. Esa prueba ya no se utiliza más, ya no está recomendada, se la utiliza en casos muy específicos que solo los infectólogos, la verdad, lo manejamos y que casi nunca la pedimos, pero esa prueba para la comunidad que nos está viendo no es algo que debería hacerse habitualmente. O sea que si alguien se las indica, es preferible que no la hagan, porque tenemos otro tipo de pruebas que son más seguras y que nosotros vamos a poder confirmar de otra forma. Creo que, complementando lo que tú estás diciendo, siempre la pregunta del millón de los pacientes es: ¿cuándo me hago la prueba? Yo tuve hoy una actividad sexual de riesgo y me la quiero hacer mañana la prueba. Probablemente eso es importante, porque lo que se conoce como periodo de ventana en enfermedades infecciosas es fundamental y vital entenderlo. Es el tiempo desde que uno estuvo expuesto hasta cuando un examen se hace positivo. Esto es variable, ¿no?, dependiendo de las enfermedades y dependiendo de las características del examen. Anteriormente, hace 20, 30 años atrás, este periodo de ventana con la prueba de ELISA de primera generación de esa época, teníamos que esperar a veces 3 meses, ¿no?, hasta 3 meses. Es decir, yo tenía hoy contacto sexual y recién tenía que esperar hasta 3 meses para descartar de que no estaba infectado.
En este momento, con las pruebas de cuarta generación, se dice que usted puede esperar hasta 14 días para poder tener una prueba positiva. Pero si es negativo y la prueba sigue siendo de riesgo, probablemente lo que hace es disminuir la probabilidad y uno la repetiría mucho más adelante. Se puede repetir, uno quiere estar un poquito más seguro, se la puede hacer a la tercera semana y uno va a tener algo más de seguridad. Son pruebas muy buenas, pero también depende mucho del lugar. Creo que esto es un tema importante porque necesitamos lugares confiables, pruebas confiables. Las pruebas están, pero necesitamos que se hagan bien para poder dar un diagnóstico acertado y siempre confirmándolo. Al igual que en todas partes, hay pruebas que son garantizadas y hay pruebas que lastimosamente no tienen control por parte de los ministerios de salud, y ahí es cuando viene el problema, lo que se conoce como falsos positivos o falsos negativos. Por eso la recomendación es siempre, o es preferible, ir a un laboratorio de confianza que me garantice que la prueba que yo voy a realizarme es una prueba que esté con las calificaciones o con la aprobación, en este caso, del registro sanitario que el Ministerio de Salud entrega a los diferentes reactivos, ¿no? Y otra de las cosas es que el resultado es totalmente confiable. No se lo van a dar a otra persona, no se lo van a decir, vengo a buscar el resultado de mi hermano, de mi primo, de mi pareja, de mi esposo. No, el resultado es individual, se lo tienen que dar y previamente se hace una llenada de un consentimiento informado, porque esto es un deseo que yo voy a hacer. Si bien es cierto, algunos médicos los pedimos en alguna situación, pero cada uno debería de hacerlo, cada uno debería de incluso en los hospitales, el testeo se hace siempre de forma gratuita. Entonces también es muy importante en los hospitales del Ministerio de Salud, que cuentan con un área que siempre están promocionando hacerse las pruebas, siempre, porque se hicieron varios trabajos antiguamente y la verdad es que cuando se le hacía pruebas de VIH a las personas que decían que eran personas de riesgo, como trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexos con hombres, o que tienen, por ejemplo, tuberculosis, o madres embarazadas, se empezaron a dar cuenta que se quedaban un montón de pacientes afuera que no eran diagnosticados y que pensaban tarde el tratamiento. Es por eso que el testeo es universal. Todos nos tenemos que hacer, no importa la edad que tengamos, nos deberíamos de hacer. Ahora que estamos este programa es más para adultos, creo que todos los que estamos viendo el programa deberíamos hacernos las pruebas. Y acordémonos que en otras partes, lastimosamente en el país no hay, pero en otras partes tienes pruebas de HIV incluso para que la puedas hacer en tu casa, lo que se conoce como un autotest. Acordémonos que uno de los problemas a veces de ir a un laboratorio es el problema del estigma o el que no te garanticen la confidencia del paciente. Por eso que en otras partes tú puedes pedir una prueba al igual que una prueba de embarazo. Las compras en la farmacia. Te la puedes hacer en tu casa, ¿no? Y acá te la puedes hacer en la mucosa de la boca. E igualmente son pruebas excelentes. Claro, y un dato interesante, la gente puede decir, ¿cómo si yo me la hago con la saliva? Puede ser que transmita por saliva. No, porque hay una detección de anticuerpos. Es otro mecanismo, es un tipo de prueba diferente. No quiere decir que yo vaya a transmitir el virus mediante un beso. Ojo con eso, también es muy importante, porque uno dice, ¿cómo lo puede pensar de esa manera? Y no es así. Y yo creo que cada vez que usted se vaya a hacer una prueba de HIV, algo que si bien es cierto la ley está escrita, pero que lastimosamente no se cumple, es el mantener la confidencia, ¿no? La ley dice que usted debe de dar solo las iniciales de su primer nombre, su apellido paterno y de su apellido materno. Lastimosamente a veces, sobre todo en laboratorios privados, esto no se cumple, ¿no? Y esto es algo que debe de garantizar la confidencia del paciente. Por lo tanto, usted sí lo puede exigir, en donde a veces por cuestiones administrativas el laboratorio le exige al paciente el número de cédula y los nombres completos. Y aquí es cuando se rompe un poco la confianza o Claro. lo que debería de guardarse. Porque la gente piensa, me van a pedir mis datos, cómo es, me voy a topar con gente conocida. Yo no voy a este lugar cercano en mi casa, no voy a otros lados porque me queda...
Y la verdad es que esa no es la forma de... Bueno, de estos pensar. son uno de los cuellos de botella en la lucha contra la pandemia, ¿no? El estigma, la discriminación. Por eso que en este momento, hoy nos va a acompañar, ¿no?, la Fundación Vida. La Fundación Vida es una organización no gubernamental que viene trabajando hace muchos años, sobre todo en mujeres embarazadas, en transmisión perinatal. Es un grupo de voluntarios, de psicólogos, que la verdad que el apoyo que dan es muy bueno. Fundamental. ¿No? Es fundamental. Y yo creo que en este programa nos van a acompañar. Porque probablemente la pregunta que deberíamos de hacerle sí o sí, ¿cuál es la recomendación que desde el punto de vista, ¿no, verdad?, de psicológico, un paciente cuando va a hacerse una prueba de HIV, hay muchos que no quieren hacérsela, porque probablemente el temor de que sea positiva, ¿no?, y la idea que se tiene del HIV, del SIDA, que probablemente es lo peor que hay, hacen que los pacientes no salgan probablemente a realizarse las pruebas de testeo, ¿no? Así que bueno, en el siguiente bloque venimos con el segmento del invitado. Bueno, y ahora lo tenemos dentro del invitado especial al psicólogo clínico Daniel Villavicencio, un prestigioso colaborador de la Fundación Vida. Y la pregunta que siempre creo yo es la más frecuente que los pacientes nos preguntan: ¿qué debe de hacer una persona sexualmente activa, ¿no?, previo a realizarse una prueba de HIV? Muchos de ellos no van, probablemente por el temor, por el que dirán, por el que a la final me sale positivo, prefiero no saberlo. Hay muchas excusas y yo creo que tu aporte es muy valioso. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio, doctor Alemán, doctor Díaz. Yo soy el psicólogo Daniel Villavicencio, represento a Fundación Vida. Nosotros como institución venimos dando servicio a personas infectadas y afectadas por el tema del VIH. Y nosotros hemos iniciado hace bastantes años, hace algunos años atrás, orientados más que nada en principio a la detección temprana en mujeres embarazadas para evitar, por supuesto, la transmisión materno-infantil. Luego ampliamos nuestros horizontes para la atención con jóvenes, ¿no, verdad? Y bueno, nosotros estamos ubicados en Luis Urdaneta 208 en Córdoba y las personas vienen a poder hacerse las pruebas acá. Y en caso de detección de casos reactivos, pues nosotros servimos también de puente para poder ayudar a estas personas a ingresar en el Programa Nacional del SIDA, tanto en el Ministerio como en el IES. Bueno, doctor Alemán, un poco atendiendo a su pregunta, ¿qué debemos decirle o qué debemos aconsejar a una persona que ya se ha iniciado sexualmente? Pues primero que nada es importantísimo generar en el colectivo, básicamente, la idea de la necesidad de tener una percepción de riesgo, porque si uno inicia la vida sexual, tiene que tener un inicio de una vida sexual saludable, o sea, tenemos que equiparar inicio de vida sexual con inicio de vida sexual saludable y preventiva, ¿no? Esto es importantísimo que quede anclado en las personas, de que la sexualidad no es en sí un peligro. El peligro es no asumir, el no poder tener normas de prevención frente a la sexualidad. Y bueno, se percibe pues también un poco dentro de la colectividad cierto tipo de rechazo a realizarse las pruebas del VIH. ¿Por qué? Tiene una razón esto, por supuesto. Primera, podríamos decir que es el miedo, ¿no? El miedo ante un posible resultado no deseado, ¿sí? También está como factor súper protagónico la vergüenza. No nos olvidemos que igual en el colectivo está afincada la idea de que el VIH y el SIDA tienen sus bases en dos cosas muy fuertes, que son imaginariamente, digamos, ¿no? Que son la sexualidad y la muerte, porque se ha quedado plasmada de generación en generación, desde inicios de los primeros casos del VIH, la idea de que el VIH es igual a muerte. Entonces es un temor natural de la gente y un rechazo natural de la gente, la idea de morir, pues, ¿no? No aceptamos esta idea que viene con la vida, o sea, la muerte acompaña a la vida en todo caso. Pero bueno, un poquito también volviendo a esto de Fundación Vida, nosotros tenemos nuestro nombre es un juego de palabras de VIH y vida. Nosotros apostamos y siempre trabajamos con las personas para
para poder generar en ellos esa idea de que no es el final de nada, sino que es el inicio de un nuevo estilo de vida, ¿ya? La negación también es uno de los problemas por los cuales las personas no asisten a realizarse la prueba del VIH. Esta idea de no me puede dar, esto es imposible, no he estado en riesgo. Esa percepción, esa falta de percepción de riesgo es nuestro principal enemigo a todos los que trabajamos en el tema del VIH, ¿verdad? Yo también podría sumarle una cosa más, una situación más que ha sucedido, al menos en este año y medio desde que el COVID ha aparecido acá. Pues el COVID es actualmente el principal problema de salud pública y muchas personas que quizás dijeron, bueno, yo he tenido sexo sin condón y es posible que me haya infectado, pues ahorita me da miedo de hacerme la prueba por las normas, porque hay muchas personas, usted sabe cómo hemos pasado mucho tiempo en la zozobra de que prácticamente hemos estado encerrados en casa, ahora ya no, están las cosas mejor. Y eso también esperamos que vaya de la mano de que la gente se sienta segura para realizarse las pruebas de VIH, porque todos los espacios, por ejemplo, en los hospitales del Ministerio, en el IES, en Fundación Vida y en todas las instituciones que hacen las pruebas de VIH, respetan las normas de bioseguridad para que estas personas pues vayan perdiendo ese temor ligado a este tema concreto, ¿no? Hola Daniel, muchísimas gracias por poder acompañarnos en esta oportunidad. Una de las preguntas que yo tengo es apreciación, o ¿qué nos dices desde tu punto de vista? ¿Los equipos de salud están preparados para dar consejería o quiénes son los que deberían de prepararse para poder dar este tipo de noticias, una consejería pre y una consejería post diagnóstico? Porque me parece fundamental lo que nosotros podemos decir antes, como bien mencionabas hace un momento, y lo que debemos decir después. Y relacionado, aprovecho y hago otra pregunta: ¿cómo sería el manejo o qué recomendaciones le darías a esa persona que tiene el resultado positivo? ¿Qué hacer en ese momento? Y cómo podérselo transmitir a su familia más cercana. Bien, doctor Díaz, un poco atendiendo también a sus preguntas, que son muy interesantes, por cierto. La primera va orientada a quienes deberían, si el equipo de salud está preparado o no para dar una pre y una post consejería. Bueno, nosotros mismos como psicólogos nos prepararon en el ministerio para hacer la consejería pre y post prueba. O sea que yo considero que todas las personas que hacen este servicio han sido previamente formadas. Ha existido ese espacio de formación y no está solamente ligada al psicólogo. O sea, también el equipo de salud puede participar. Había trabajadoras sociales que se mezclan, licenciadas, enfermeras que también fueron capacitadas e instrumentadas sobre todo en cómo cómo brindar una información sencilla, eficaz y que pueda generar en el paciente confianza. Son ciertamente dos espacios distintos, la pre y la post consejería, cada uno por supuesto con su grado de importancia. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Primero que nada, que la pre-consejería es un espacio por supuesto también atendiendo a los motivos por los cuales las personas se van a hacer la prueba. Hay muchas personas que vienen a hacerse las pruebas porque tienen que hacerlo, por cuestiones laborales, porque son exámenes de rutina. Y hay otras personas también que se hacen la prueba porque son plenamente conscientes de que han estado en una situación de riesgo poco concreta, es decir, que su pareja está infectada y por eso se hacen la prueba. Entonces este espacio es el de la preconsejería, quiero decir, es un espacio educativo, ¿no? Y es un espacio en el cual la persona viene a escuchar. Y es un espacio también en el cual la persona que hace la consejería tiene que tener toda la información actualizada, científica, para generar en el otro confianza. En dos escenarios también. Primer escenario de estos, de salir, de que su prueba salga no reactiva. En ese escenario, pues la persona no reactiva ya ha escuchado en la preconsejería del consejero, ¿no verdad? Ha escuchado cómo evitar futuros riesgos. Eso es fundamental. O sea, porque si he llegado a hacerme la prueba es porque me he expuesto. En el caso de la persona que su pareja se tiene VIH, por ejemplo, y ha tenido sexo sin condón, y se puedan instaurar normas preventivas para evitar futuras infecciones, ¿cierto? Luego también está
la idea de que en la preconsejería, como les decía, o sea, la persona está escuchando, no tiene un diagnóstico. Entonces, ¿y qué pasa con la persona en la preconsejería? También se le habla en el caso de que salga infectada. Pues allí también se habla de todo lo que se tiene que decir, o sea, que el VIH actualmente no es o no es lo que era hace 30 años atrás, a pesar de que mucha gente siga percibiendo y siga teniendo esta idea de la prehistoria del VIH, si le podemos llamar de alguna manera, ¿no? Entonces, allí nosotros decimos, pues, que la persona que vive con VIH tiene que tener una adherencia correcta. Decimos también, por supuesto, de qué va a pasar adelante, ¿no? O sea, que en caso de ser detectada, vendrán exámenes futuros, como la carga viral, va a venir también, ¿cómo se llama? El conteo CD4, y que la toma correcta del medicamento ayudará a que la carga viral pues disminuya y el conteo CD4 se eleve. Y en algún momento, pues esta persona que puede llegar a pensar de que el VIH es una condena de muerte, puede darse cuenta también de que va a bajar, si hace bien la adherencia y le suma un estilo de vida saludable, va a bajar, por supuesto, la carga viral y va a llegar a ser indetectable. Es fundamental ese espacio de la preconsejería en ese sentido, el antes y el después. Porque cuando una persona llega y ya le tenemos que entregar, por ejemplo, un resultado reactivo, ¿cierto? Esta persona ya en el después, esta persona ya está instrumentada, ya sabe todo lo que ha escuchado previamente, pues, ¿no? Entonces son dos escenarios en los cuales tenemos que tener bastante creatividad para llegar al paciente, detectar las ansiedades en el paciente, darnos cuenta de a quién nos estamos dirigiendo, ¿sí? Y bueno, un poco la segunda pregunta iba orientada a las recomendaciones para un paciente de VIH reactivo y para los familiares. En este caso, yo lo hago desde mi vista de psicólogo, esta respuesta que le voy a decir. Lo primero que yo hago, ya primero considerando que ya ha pasado por una preconsejería, que ya ha sido informado, al dar el resultado, primero que nada, no generar ansiedad previa al diagnóstico. Yo doy el diagnóstico a la persona y la persona tiene una respuesta emocional a ese diagnóstico, ¿cierto? Yo respeto esta respuesta emocional. A veces las personas se quedan en silencio, respeto el silencio, a veces las personas lloran, respeto las lágrimas, de verdad, no trato de secar sus lágrimas, trato de que la persona exprese sus emociones, y bueno, y luego de que ya consiguieron necesario la intervención, pues en ese momento, una cosa que yo siempre hago, quizás no en ese momento, pero más adelante, es que me categoricen sus temores. Y bueno, ya con la experiencia, el primer temor que me dicen, tengo miedo a la muerte, tengo miedo a decírselo a mi pareja, tengo miedo a decírselo a mis padres, ¿no? Naturalmente yo le hago la retroalimentación de que el resultado reactivo de cualquier resultado de VIH es confidencial. O sea, no es que está obligado a decirlo por el momento, tiene que estar primero que nada bien informado, porque ese temor, el temor siempre, doctor, está basamentado en el desconocimiento, pero como ya hemos recorrido primero el camino de la preconsejería, esta persona ya está más o menos informada. Y pues más adelante, hacerles ver que es un proceso. Vivir con VIH no es el fin del mundo, tampoco es fácil, ¿no verdad? Porque de todas maneras cambia el estilo de vida, pero ahí viene el arte un poco terapéutico de decir de que ahora va a ser más que nunca consciente del cuidado de su salud. Y se va a concretizar esta idea de salud en el momento de que la persona, con el paso del tiempo, se va a dar cuenta a nivel corporal y a nivel emocional también, obviamente, de que no está enfermo, de que vive con un virus y que no está solo tampoco, porque cuenta con un equipo de trabajo. Está el psicólogo, está ¿cómo se llama? El doctor especialista, el infectólogo, está dentro de un hospital en el que le están brindando todos los servicios necesarios. Y el otro dato es la contención a nivel familiar. Es uno de los temores principales. ¿Qué decirle a los familiares? O sea, para empezar, se debe contar con la venia del paciente, pues no es lo primordial. Y bueno, es una sesión psicoeducativa. Es ir derribando mitos, ¿no? Los mitos están instaurados en la cultura y tienen su razón de ser también, por supuesto.
pero ir trabajando uno a uno, el temor a la muerte, el temor a infectar a otras personas dentro de la familia, el temor a infectar a mi pareja, ¿no, verdad? Todo eso se va abarcando. Y yo te le digo con la experiencia, o sea, de que la información es una reductora de ansiedad súper importante, súper importante. Muchísimas gracias por la oportunidad, doctor Alemán, doctor Díaz. Agradecemos en nombre de Fundación Vida el que nos faciliten estos espacios para poder llegar a la comunidad. Nosotros pueden contactarnos a nosotros mediante nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, y bueno, también a nuestros teléfonos, ¿no? Que es el 256-8863. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, queríamos agradecerte. La verdad que tu participación ha sido muy clara, muy concreta y creo que nos ha sacado de muchas dudas. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, dentro del segmento de actualidad de COVID, que hemos acordado siempre tocarlo dentro de las programaciones que tenemos, hay un punto que esta semana se ha venido conversando mucho y que hemos recibido muchas inquietudes, muchas llamadas y muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con la vacunación de niños? Yo creo que aquí tenemos que tratar de dividir los niños de 3 hasta 12 años y de 12 años hasta 18 y de 18 para adelante. Es probable que algo que lo hemos venido manifestando en otras oportunidades y que por ahí lo volvemos a decir. La vacunación a nivel de los niños, veámoslo de dos puntos de vista. Desde el punto de vista de salud pública o desde un punto de vista médico personal. Desde salud pública, yo creo que la prioridad siguen siendo los grupos vulnerables. Hasta que no terminemos de vacunar en el 100% a los grupos vulnerables, yo creo que no deberíamos de pensar ni en tercera dosis, ni refuerzo, ni todavía vacunar a los niños, ¿no? Creo que sigue siendo la prioridad los grupos vulnerables para tratar de evitar justamente lo que es la inequidad en vacunas. Lo segundo que se ha manifestado de que a los niños se los va a vacunar con una sola dosis de Pfizer, ¿no? Personalmente he tratado de buscar información y solamente he encontrado algunos trabajos que en Londres, ¿no?, están tratando de poner una sola dosis y ver en qué momento es que aplican la segunda dosis. Por lo tanto, la recomendación personal como infectólogo, y creo que la tuya también, lo que hemos conversado, es que los esquemas tienen que ser completos. Probablemente Pfizer, por ahora, la recomendación tanto en niños como en adultos son 2 dosis, que probablemente es lo que se conoce como un esquema de vacunación completo, ¿no? Yo totalmente, yo comparto. Por ahora, si bien es cierto, estamos en esta dinámica de la información y de que esta enfermedad todos los días van saliendo cosas nuevas y todas las semanas van apareciendo cosas, hasta el día de hoy podemos decir que el esquema completo con vacunas de ARN mensajero, en este caso Pfizer, tienen que ser 2 dosis. Para poder decir que está completamente vacunado es 14 días después de la segunda dosis. Entonces, no quiere decir que yo no pueda aumentar el intervalo interdosis, porque ahí, si bien es cierto, se lo puede hacer a los 21 días, 28 días, pero también hay ciertos trabajos que uno puede ampliarlo un poco más, 35, 42 días, y tampoco estaría mal. Entonces, debemos esperar todos los trabajos para poder determinar o poder tomar una postura adecuada sobre la recomendación, pero hasta el momento estamos, creo que, completamente de acuerdo, y con los que hacemos infectología, digamos, y los que hacen pediatría, vacunología, que hasta ahora el esquema de ARN mensajero debe ser con 2 dosis. Y yo creo que lo que hay que agregar en este momento es que la vacuna de Sinovac también ya tiene aprobación para lo que son los adolescentes. Probablemente una vacuna de virus inactivado que tiene muy pocos efectos colaterales, y yo creo que se vuelve muy atractiva cuando uno quiere comparar con Pfizer, que a pesar de que los efectos colaterales que se han reportado en estos grupos de adolescentes, como es la inflamación del miocardio, que lo que se conoce como miocarditis, es muy rara, es muy poco probable, pero si uno quiere probablemente estar más seguro, probablemente tener 2 alternativas, yo creo que sería también una muy buena opción algo para los padres, ¿no? Y lo otro es que, por ejemplo, con el tema de Sinovac, es que ya en Chile se va a tomar esta decisión de, como un país de la región, para tener en cuenta el tema de vacunación en los niños.
Bueno amigos, por cuestiones de tiempo nos tenemos que despedir, pero la verdad que vamos a seguir tocando el tema de HIV, porque no se olviden de seguirnos la próxima semana en su canal Salud Plus TV a las 18 horas. Ha sido un gusto por acompañarlos y vamos a seguir hablando de enfermedades infecciosas. No se olviden sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas, envíennos a nuestro correo electrónico, sus sugerencias para poder tener y para poder responder. No nos olvidemos que este programa está auspiciado por la Sociedad de Infectología del Guayas y por el Foro Permanente de la Salud. Hasta el próximo sábado, muy buenas tardes. Chao. Hablemos de enfermedades infecciosas.